Me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado. Ayer en Jerusalén de Jesús de Nazaret. Ayer en Jerusalén de Jesús de Nazaret. A quien clavaron en cruz, por eso me vuelvo en pena. A mis aldeas de Maús, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Oh, 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 no lo conocí al caminar. Yeah, ahora sí, yeah, ahora sí, yeah. La fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Muchos otros buscaron, pues a Jesús no encontraron. Muchos otros buscaron, pues a Jesús no encontraron. O tardíos corazones que ignoran a los profetas. En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera. Bueno, pues muy buen día, hermanos en Cristo. Les saluda Jorge Gutiérrez. Estamos en un programa especial de la tercera temporada de Por la Calzada de Maús. La primera temporada fue con gente de Ciudad Juárez, del Paso, Texas. La segunda temporada fue en España, que hicimos. Y ahora esta tercera temporada que la estamos haciendo Ciudad Juárez y El Paso. Y el día de hoy pues tenemos la gran fortuna de recibir al padre. El padre se llama como mi papá, y cuando lo anunciaron en la parroquia de San Pío que iba a ordenarlo, lo primero que el primer nombre, que es Luis, pero el segundo no se me podía olvidar. Entonces, porque se llama como mi papá, y cuando lo anunciaron que iba a ser el nuevo para la diócesis del Paso, Texas, pues a mí me dio mucha alegría contar con, pues, primero orar por él porque se llamaba como mi papá. Y tenemos aquí al padre Luis Manuel Rodarte. Buen día, padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Padre, pues está usted, ¿qué será? ¿Ya un año? ¿Ya va a cumplir el año? El 28 de junio sería un año. Pues ya está para el primer año de luna de miel con el Señor y ordenado. Y empezamos con esta parte, padre, que es: ¿quién es el padre Luis? Antes de ser padre, ¿cómo fue que usted terminó? ¿Ya andaba en la iglesia? ¿No era de la iglesia? ¿Cómo fue su llamado primero a integrarse a la iglesia, padre? No, pues tú estás pidiendo algo para una historia larga, ¿verdad? Sí. Pero, pues, mi llamado, pues, gracias a Dios fue por mis papás. O sea, mis papás estaban muy involucrados en la iglesia. Siempre se casaron por la iglesia. Y pues ellos querían tener una familia grande. O sea, ellos querían tener muchos hijos. Pero pues no se les fue posible, ¿verdad? O sea, ellos que cada vez que se embarazaba mi mamá, ella terminaba perdiendo el bebé. Entonces salió que se embarazaba, perdía el bebé, y eventualmente después de varias veces pues afecta a cualquiera, afecta a un matrimonio. Y aunque no importa qué tan cerca estés a Dios, una situación así tan triste, pues eso afecta. Y llegó un momento donde mis papás pues se estaban dando por vencido, o sea, en la cuestión de pues quién tenía la culpa. Y como un último remedio, vamos a tratar una última. Fueron a un congreso que se hacían aquí en El Paso, en el Civic Center. Sí. Se hacían unos congresos. El padre Trigueros era el que los organizaba. Y invitaban a esa gente que tenían unos dones del Espíritu Santo, y pues estaban mis papás ahí presentes, y en el momento de oración de ese congreso, ellos, la que estaba ahí presentando, que tenía un don del Espíritu Santo, empezó a mencionar pues mucha sanación, pero menciona: aquí presente hay una pareja que han querido tener un hijo y no han podido.
Dios quiere que sepan que no era el momento. Dios también quiere que sepan que en 11 meses tendrán un hijo. Dios les está dando 2 meses para reconciliar su matrimonio. Y después de esos 2 meses, quedará embarazada. Y 9 meses después, nacerá su hijo. Mis papás tomaron eso y escucharon eso y los dos salieron. Está hablando de nosotros. O sea, de nosotros nos está hablando. Y fue hace años, muchos años después, yo creo que fue en mi retiro de octavo cuando me contaron mis papás esta historia. Y cuando estaba escribiendo mi historia vocacional para la aplicación del seminario, pues yo les estaba pidiendo a mis papás pues, que para agarrar los datos correctamente. Y me dicen mis papás, mejor te enseñamos el video, ¿no? Y tengo el video donde sale esa persona diciendo este mensaje de Dios. Y pues así pasó, o sea, terminó el retiro, mis papás tomaron que ese mensaje era para ellos. 2 meses de estando yendo con un sacerdote, me queda mi mamá embarazada. 9 meses después, me escondí. Ahora, mis papás querían tener más hijos, dijeron, pues ya tuvimos a uno, pues vamos a tener más. Así es, pero pues tampoco. Eventualmente yo le dije a mis papás que yo quería tener una hermana. Y mis papás me dijeron, pues ¿por qué no rezas tú? ¿Por qué no rezas tú por una hermana? Y lo hacía. Y mi mamá me dice que ella de repente se asomaba en mi cuarto y me había hincado antes de dormirme rezando, ¿verdad? Y pedía por una hermana. Y pues nació mi hermana. 4 años después que yo, pues está mi hermana. Y pues mis papás trataron de tener más hijos, pues ya no se pudo. Eventualmente pues ya nomás somos nosotros dos, ¿verdad? Los que nacimos. Pero la idea del sacerdocio, pues no, hasta que estaba como en 5º grado, como alrededor de 10 años, fue la primera vez que yo digo que quiero ser sacerdote. Y eso era porque tuve un sueño. Y el sueño que tuve fue que estaba yo vestido como sacerdote y todos mis amigos me venían pidiéndome mi ayuda. Y yo bajé y le dije a mi mamá, voy a ser sacerdote. ¿Por qué? Por este sueño. Después la idea del sacerdocio se me fue. ¿Qué edad tenía, padre? Como 10 años. Como 10 años y pues la idea se me fue. O sea, me empezó a gustar una muchacha en la clase y pues me di cuenta que un sacerdote no puede tener esposa, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues sacerdocio o esposa. Y dije, pues quiero saber lo que es el amor. A ver, ¿qué es esto de tener novia? Y no, pues, pasó los años. Todo mi tiempo fui a la escuela católica, estuve en Our Lady of the Valley, que pues ya cerró. Y después de la high school entré a Father Guillermo High School. Y estando en high school, pues entré a un grupo misionero. Me iba de misiones a misionar a México. Nos íbamos hasta Parral, en los pueblos allá por Parral. Y nos íbamos a misionar y dábamos catecismo a los niños, jóvenes, adultos. Yo era ministro extraordinario de la comunión y preparaba la liturgia y hacíamos una liturgia ahí con la gente del pueblo. Y haciendo eso por 3 años ahí en ese pueblo, pues como que empieza a moverte a esa cercanía hacia Dios. Y el 4º año ya no pudimos ir. Ya nos fuimos aquí en la diócesis del Paso, fuimos a un pueblito de Zaragoza, porque ya en México se puso toda la violencia horrible y ya nos permitieron viajar allá. Y estando aquí, había un sacerdote aquí de la diócesis del Paso, que en ese entonces era diácono, el padre Saúl Pacheco. Y él me vio y cómo estaba entusiasmado, y se me acercó y dice, oye, ¿no has pensado en el sacerdocio? Y dije que sí, lo he pensado, y pues como estoy como que sintiendo el llamado otra vez. Y pues resulta que me da toda una aplicación para poder hacer esto al seminario y pues no, dije, pues no he tenido mi novia. Y dejé la aplicación a un lado y me gradué de Padre Guillermo, entré a la escuela de UTEP, aquí estudiando en la Universidad de Texas, y allí pues me enfoqué mucho en el estudio, pero también fue cuando me distancié un poco de eso, sintiendo la libertad, de estando que tú tenías un control ya de tu vida supuestamente, ¿verdad? Pero pues
uno se junta con la gente equivocada y te vas por los malos caminos, ¿verdad? Y me distancié de Dios, pero yo siempre iba a misa los domingos. Todavía iba a misa los domingos, solamente porque vivía con mis papás. Y mis papás tenían esta regla en la casa: mientras tú vivas en esta casa, bajo este techo, tú sigues las reglas de esta casa. Sí. Y la regla de esta casa es que te vas a ir a misa con nosotros los domingos. Y le dije, bueno, pues iba a misa. Terminaba la misa y dije, ya cumplí mi obligación de católico. Ya lo demás, pues ni modo. Y no vivía muy cristianamente durante la semana. Y eventualmente, pues tuve mi novia. Y no fue hasta que tuve mi segunda novia que ella estaba muy, muy metida en la iglesia. Ella era parte del coro. Y cada vez que salíamos, ella hablaba de cuánto amaba a Dios y cuánto Dios la amaba. Y yo en ese momento estaba yo, hijo, esto no es lo que yo necesito. Pero ella me invita a un retiro. Eventualmente me invita a un retiro de jóvenes y tuve una experiencia mística en ese retiro. Tuve una experiencia con el Santísimo Sacramento, con la custodia. Y esa experiencia me puso a llorar y caí de rodillas, lloré y sentí el amor y la misericordia de Dios en ese momento. Y le agradecí a mi novia. Y inmediatamente después, así en ese momento, sentí otra vez el llamado al sacerdocio. Pero ahora sí tenía novia. Y dije, ¿y ahora qué? Fui a un retiro. En ese entonces el padre Miguel Ángel nos invita a los jóvenes a ir a un retiro vocacional aquí en la diócesis. Y vamos mi novia y yo, ¿verdad? Porque en ese entonces ella decía que no sabía si quería hacerse religiosa ella. Y yo le dije, qué curioso, yo no sé si quiero hacerse religiosa. Estamos empatados. Así es. Entonces, pues vamos a este retiro y termina el retiro y le digo, ¿y qué? ¿Todavía quieres ser religiosa? Y me dice, no es para mí. Y me pregunta a mí, ¿y tú todavía quieres ser sacerdote? Y yo todavía lo sentía, pero la amaba mucho a ella. Y le dije, no, ¿sabes qué? No es para mí. Y le dije a Dios, perdón, pero yo estoy con esta mujer que amo y quiero casarme con ella y quiero tomarlo muy en serio. Y ya, ¿verdad? Dije, ni modo. Pues, como se imagina, no resultó, ¿verdad? No resultó lo que yo tenía planeado, ¿verdad? Tú tienes planes, pero Dios tiene otros, ¿verdad? Sí. Y eventualmente, pues, ella termina conmigo y yo entro en depresión. Yo entro en una depresión fuerte. Y tenía los miembros de la iglesia, ellos me veían y que ellos querían sacarme de eso, de darme esperanzas otra vez, de darme alegría, la alegría que había perdido. Y me invitaban a situaciones, a lugares con ellos, a la familia, a retiros. Y eventualmente fue tanto la depresión que fue una noche que reaccioné y estaba yo muy cansado. Era una vigilia pascual. Y en la vigilia pascual, pues después nos fuimos a celebrar en una casa de unos del coro. Y estábamos cantando alabanzas. Llegó a ser muy noche, eran como las 2 de la mañana. Le dije, yo ya me voy a mi casa, o sea, ya es muy noche. Mi mamá seguramente está esperándome porque no le avisé que iba a estar tan tarde. Y me dice, no te vayas manejando así. Estás cansado, no estás en situaciones, porque todavía estaba deprimido, no estás en situaciones para manejar. Y yo dije, no, yo me voy. Y me fui así. Y me iba manejando en una calle oscura, no había luces. Era en ese tiempo el área de Horizon que se mantenía bien oscuro. Iba manejando en una calle y me quedo dormido detrás del volante. Y voy a toda velocidad hacia el alto. Y de repente alguien grita en el carro, ¡alto! Me despierto y piso todo lo que puedo al frente. Y me paso el alto por un poco y pasa otro carro sin hacer alto. Y era tanta la depresión que tenía que yo llegué a pensar, es decir, mejor me hubiera pegado el carro. Regresé a mi casa y reaccioné y dije, estoy mal.
necesito salir de esta ciudad, todo me recuerda a ella, tengo que salir. En ese entonces estaba aplicando a la escuela de medicina y me aceptaron en la Autónoma de Guadalajara. Y dije, vámonos, me voy de esta ciudad, me voy allá a la Autónoma de Guadalajara. Y estoy ahí, dije, ahora me voy a enfocar solamente en mis estudios. O sea, ser un buen doctor, ser médico, mi plan era ser cirujano. Dije, aquí todo mi tiempo ya, el amor que venga después. Ahorita mis estudios. Para el segundo semestre de la Escuela de Medicina, nos llega los rumores. Habían rumores que el Papa Francisco planeaba visitar la Ciudad de México, que iba a venir a México. Y dije, canijos, pues qué bien, qué bueno. Dije, me sale más barato, pues que verlo aquí. Sí. Y dije, pues vamos. Y de repente los rumores ya no eran rumores, era un hecho. Va a venir. Y dije, perfecto, ¿a qué ciudades va a venir? Y dan la lista de las ciudades. Y que se le ocurre venir a Ciudad Juárez. Y dije, yo en Guadalajara, dije, ahora sí resulta. ¿Verdad? Sí. Y Guadalajara tan católico que lo dábamos por un hecho que era una de las ciudades que visitaría. Sí, o sea, no, yo dije, no, pues es una ciudad grande, pues yo me imagino que va a ser una de las paradas. Sí. Y no fue. Y decidió ir a la Ciudad Juárez y dije, bueno, no puedo ir a Ciudad Juárez porque tengo una escuela, no puedo faltar a las clases. Entonces veo y dije, bueno, pues me voy a la Ciudad de México. A la Ciudad de México me voy a verlo. Una ciudad que nunca había visitado en mi vida. Y mis papás sabían eso. Y me preguntaban mis papás, oye, ¿y van a ir compañeros de tu escuela? No, yo voy solo. Y pues tengo tíos que viven en la Ciudad de México, pero ellos no me iban a acompañar a ver al Papa. Pues, ellos dijeron, no, pues nosotros lo vemos de la tele. Sí. Y yo dije, no, yo quiero ir, verlo. ¿Verdad? Quiero verlo más cerca que pueda. Y pues me dicen mis papás, bueno, mijo, si vas, no hagas estas 3 cosas. Primero, dice, no vayas a hablar. Porque aunque tú hablas muy bien el español, no tienes el acento. Lo delata. Sí, o sea, inmediatamente se van a dar cuenta que no eres de ahí. Aún en Guadalajara me llegaban algunos del Uber y decían, oye, usted no es de aquí de Guadalajara, ¿verdad? Encantadito. Y lo me quedé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene usted habla como ranchero, o sea, golpeado, me decían. Y me quedaba, entonces me decían mis papás, no vayas a hablar, porque inmediatamente van a reconocer que no eres de aquí. Segundo, dice, no saques el celular, porque el momento que tú sacas el celular, ahí ya estás enseñando que tienes algo que te pueden robar. Sí. Y tercero, decía, no te veas como turista, viviendo como si la primera vez que estás en la ciudad, ¿verdad? Entonces, pues ya dije, bueno, llego el día que el Papa va a visitar la basílica, dije, voy a ir a pararme para cuando él pare el camino. Y pido un Uber, me subo al Uber y le digo, llévenme a lo más cerca que pueda a la basílica. Sí, era una locura, nosotros estuvimos en la basílica, una locura. Entonces me dice, me está pidiendo lo imposible. ¿Sí? Dije, lo más cerca. Me deja en una de las entradas, pero yo no tengo boleto. Entonces yo no puedo pasar por una de las entradas. Dije, ¿y ahora por dónde? Sin hablarle a nadie. Y dije, y veo a gente con una playera con la cara del Papa. Dije, lo sigo. Y ahí voy entre las casas siguiendo a esta gente que no tengo ni idea dónde van caminando. Y yo sin buscarme como si estoy perdido, estoy caminando muy confiadamente como si no soy turista. Sí. Yo sé dónde voy y voy caminando y después como de casi 2 horas caminando, llego por finmente al barandal donde va pasando. Y ahora sí, ahí estoy yo parado, esperando y digo, ahora sí, Dios mío, que no me dé ganas de ir al baño. Y ahí estoy. Eso menos mínimo fueron 6 horas, 4, 5. ¿Cuántas horas tuvo, padre? Pues era la mañana y pasó como hasta la tarde, las 4. Y estuve ahí, o sea, prácticamente no comí, o sea, ayuné todo el día, porque nomás desayuné y eso fue todo. O sea, no comí, no fui al baño, nada. Estuve yo todo el día de lo que había agarrado de la comida en la casa de mis tíos hasta que llegué en la noche de vuelta a la casa de mis tíos. Hasta que se acabó la misa, hasta que se fue el Papa, eventualmente ya
agarré un Uber de regreso a la casa de mis tíos. O sea, fue todo. Por eso les digo a mucha gente cuando cuento esto, ese día fue un día de ayuno y de silencio, porque sin hablar, sin nomás usar ni usar el teléfono. O sea, todo mi tiempo que estuve ahí parado por 4 horas esperando que el momento que llegué al barandal hasta que pasara el Papa, esos 4 horas, yo nomás estaba en oración, rezando, meditando, porque no tenía nada que hacer. O sea, era un día de meditación, un día de silencio. Y eventualmente pasa el Papa, o sea, una experiencia increíble, ¿verdad? Sí. Pasa el Papa, ¡fum!, en unos segundos. Sí, sí, rápido y furioso. Sí, no, o sea, rapidísimo, pero lo alcanzas de ver más, dices, ¡oh, ahí va el Papa! Y ya dije, bueno, ya lo vi. Ya cumplí la misión por la que vine aquí a México. ¿Y ahora qué? Pero algo en mí me decía, camina hacia la basílica. Y yo decía, pues si no tengo boleto, pues ¿hasta dónde voy a llegar? Pero dije, bueno, voy a escuchar esta voz que siento que me está diciendo que vaya hacia la basílica. Y están proyectando en la pantalla grande, estaban proyectando la llegada y iban a proyectar la misa. Y dije, pues aquí me quedo. Y viendo la pantalla, veo el Papa que se baja del papamóvil, y lo veo una alegría, una felicidad, una sonrisa así genuina, ¿verdad? Y dices, esa parte que está ahí. sí, o sea, lo ves y dices, ¿por qué está tan feliz? O sea, y en cambio yo me veo en el espejo y yo no tengo esa misma alegría. Yo tengo todo lo que tengo y él no tiene nada. O sea, ¿cómo es posible que él tenga una sonrisa tanto si él no tiene nada? Yo tengo todo lo que deseo y aún así no estoy feliz. Y llego y digo, ¿qué pasa? Pienso pensar en eso. Empieza la misa y ni cuenta me doy, ni le pongo atención a la misa. Ya ni le estoy dando caso a la misa porque empieza una voz a hablarme. Y digo, y me quedo pensando, o sea, me empieza a hacer una pregunta. Me dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y yo digo, pues, ¿cómo que qué estoy haciendo? O sea, estoy estudiando en la escuela de medicinas, quiero ser doctor, y empiezo a contestarle la pregunta. Y apenas me contesto una pregunta, me hace otra pregunta. Y empieza a hacer una serie de preguntas. Y dije, bueno, pues en la serie de las preguntas me doy cuenta que me perdí en el camino. O sea, me perdí. O sea, yo entré a la escuela de medicina por una razón muy noble. Yo quería darle tratamiento gratis a los pobres. Pero para darle tratamiento gratis a los pobres, pues tú tienes que pagarlo de alguna manera. Entonces yo empecé a enfocarme de cómo ganar dinero para poder pagar ese tratamiento, de cómo hacerme rico. Y empecé a ver diferentes maneras de hacerme más rico, más rico, más rico. Y todo eso se volvió en mi mente. Y los pobres, llegó un momento que ya ni me acordaba de ellos. Y en el transcurso de las preguntas me doy cuenta de eso. Y reacciono. Y cuando que caigo al 20, que digo, canijo, me vuelve a hacer la pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida? Mi respuesta cambió a, no sé. Y pum, se deja la voz. Me regreso a Guadalajara más confundido que cuando yo llegué. Y el domingo allí en misa, en Guadalajara, estoy en misa, hincado en el tiempo de la oración eucarística. Y yo estoy pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Me gusta la medicina, pero ahora estoy confundido. ¿Qué hago con mi vida? Y en eso, cuando eleva la hostia el sacerdote en la oración eucarística, volteo para adorarlo y en eso regresa la voz. Y ahora me dice, sé un sacerdote. Mi respuesta en ese momento fue, no, otra vez no. Ya pasamos por esto 3 veces. No me vuelves a hacer esto. Pero era más fuerte. O sea, era algo que ya decía, no te quiero soltar. Te necesito. Pero yo todavía dudoso. Yo no podía. Pero era constante. Y así como te ponen en las caricaturas, ¿no? De que tienes en un lado tienes una voz y otra voz, ¿verdad? Sí. Angelito. Pero así estaba pasando adentro en mi cerebro. Había una voz diciéndome, sé sacerdote, sé sacerdote. Y el otro me decía, no, sé doctor. Y así, todo el día, toda la noche, no podía dormir.
El momento que dormía soñaba sobre estas dos cosas. O sea, era una tortura total. Llegué a un momento, dije, yo tengo que hablar con un sacerdote. Y hablé con dos sacerdotes. Hablé primero con un franciscano, el padre Andy Martínez, que en ese entonces era el capellán en UTEP, un buen amigo que conocí. Y el otro sacerdote con el que hablé fue con el padre Wilson Cuevas. En ese entonces era el párroco aquí de San Pío X, pero él me conocía porque yo fui monaguillo por muchos años con él en Corpus Christi, en la parroquia Corpus Christi. Y él siempre me veía y me decía, no, un día vas a ser sacerdote. Y me bromeaba y me decía eso. Y ahora quería hablar con él para ver, pues, qué era lo que veía, por qué me decía eso, porque ahora estaba lidiando con este llamado. Y hablé con ellos y literalmente los dos me dieron los mismos consejos en la misma orden. Y yo dije, no, eso no es una señal. De seguro así les enseñan en el seminario de contestar para todo. Sí. Esa es su línea favorita para todo, ¿verdad? Es un texto que ya aprendieron. Sí, así como el texto que para la oración de absolución y la confesión, así les deben enseñar para contestar cuando alguien llega con un llamado vocacional. Pero como adentro de mí decía, bueno, pero quizás sí Dios me está llamando. O sea, sí, como que me dejó una espinita. Pues regreso a Guadalajara, y cuando regreso a Guadalajara, pues estoy como alrededor de 90% seguro que Dios me está llamando, pero yo tenía que estar 100% seguro. O sea, no es fácil entrar a la escuela de medicina. O sea, estás dejando algo muy difícil. Otro anhelo. Ándale, sí, o sea, porque me gustaba. O sea, me gusta la ciencia, me gusta la medicina, me gustaba estar hablando con los pacientes. O sea, tenía una pasión por él. O sea, no era algo que no quería, pero también esto me estaba llamando. Tenía que estar 100% seguro si tenía que dejar algo que amaba. O sea, realmente sentía eso como los apóstoles, ¿verdad? Siendo pescadores, lo único que conocían. Y realmente el tirar las redes y nomás seguir, ¿verdad? De poner toda tu confianza. Y dije, tengo que estar segurísimo que Dios me está llamando para poder tirar las redes confiadamente, que sí Él me está llamando. Aunque ya me estaba hablando las voces y Él me dice, yo te quiero como sacerdote, aún así estaba yo, necesito estar 100% seguro. Y yo iba eran los lunes, cada lunes yo iba a la hora santa con unas amigas de la escuela. Y un lunes en particular ya dije, ya estoy cansado. O sea, no he podido descansar con estas dos cosas pasando en mi mente. Dije, ya, Dios, necesito una respuesta, necesito una contestación, ya una paz. Entonces hice lo que te dicen que no hagas, ¿verdad? Que era ponerle una condición a Dios. ¿Verdad? Le puse una condición. Dije, bueno, Dios, si realmente tú quieres, ¿verdad?, que yo sea sacerdote, entonces, y le puse que haya un silencio completo, una paz completa en mi mente, como nunca había sentido en mi vida. Si eso pasa, mañana mismo me pongo a buscar señales. Y eso nadie lo sabía, solo usted. ¿De qué? De esa condición que estaba poniendo. Sí, o sea, yo quería, bueno, era un silencio total. O sea, yo quería ya un silencio en mi mente, o sea, porque yo pensaba que era imposible ya callar mis orden ahí. Y el momento que terminé de decir esa frase, ¡pum!, todo se cayó. Pero no todo se cayó, sino la hora santa donde yo estaba dentro de la iglesia, estaba gente alrededor de mí, estaba un canto, estaba una muchacha haciendo una meditación, yo estoy hincado. En ese momento todo se calla. Es como si la iglesia se volviera todo oscuro y lo único que existía era el Santísimo y yo ahí presente. La música era como si todavía lo escuchaba, pero como que se vaneció. Igual la persona haciendo la oración. Y eventualmente era una paz que yo sentí interiormente, pero por fuera también, como nunca había sentido. Y aún este día no he vuelto a sentirlo así, de ese nivel. Y pum, pasó así, en un instante. Y quedo yo y digo, ok, Dios, ya entendí. ya, o sea, no me la puedes hacer más obvia, ¿verdad? Sí. Y
y tenía una alegría. Y cuando salgo de ese momento de adoración, me ven mis amigas, me ven y dicen, no Luis, no, nos tienes que contar qué te acaba de pasar, porque se te ve una alegría como nunca te habíamos visto, parece que estás radiando. O sea, cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste durante esta oración? Y nomás les sonreí, los volteé a ver, les dije, me voy al seminario. Ya, solté las redes y lo seguí. Y en ese momento, el siguiente día, inmediatamente me puse a investigar si quería ser religioso, si quería ser diocesano. Cuando ya decidí que quería ser diocesano, pues hago la aplicación, inmediatamente lo entrego. Todavía estaba en la escuela de medicina cuando me mandan diciendo que ya recibieron mi aplicación y todo. Dejo todo, todavía ni me aceptan bien a la diócesis, pero yo tengo una confianza que sí, porque yo estoy seguro que Dios me está llamando. Y llego aquí a la diócesis un mes en mis vacaciones, me aceptan, me dicen ya. Yo me traje todas mis cosas de Guadalajara como si ya había, para atrás. ¿ya? O sea, yo había abandonado todo. El depa donde yo me estaba quedando se lo di a un compañero, o sea, diciendo, o sea, ya no regreso. Sí. Y se volvió así una decisión tan grande, pero estaba segurísimo. Ahora, ¿significa que el tiempo de mi seminario, mis estudios, estaba fácil? Oh, no, o sea, hubo sus dificultades, tuve problemas, ¿verdad? O sea, batallé mucho en el seminario, ¿verdad? Porque te están reformando. Tienes que... Sí, usted venía con otro chip de otra dinámica, a otra dinámica diferente. ¿Cómo lo tomaron cómo le dijo a sus papás, padre? O sea, esa parte yo estoy en Guadalajara y no acá sus papás dice, mi único hijo, la esperanza de tener nietos por parte suyo, que su apellido siga creciendo. O sea, ¿cómo fue eso, padre? Pues, curiosamente, antes de regresar a Guadalajara, después que hablé con los sacerdotes, una de las sugerencias, o más bien consejos que me dieron los dos padres fue, tienes que decirle a tus papás. ¿Qué está pasando? Sí, o sea, tienes que decirles, necesitas el apoyo de tus papás. Eso te ayudaría mucho. Y yo tenía un miedo de contarle a mis papás. O sea, imagínate, escuela de medicina. Yo me endeudé para poder entrar a la escuela de medicina. O sea, no es barato entrar a la escuela de medicina. Pero tuve que sacar préstamos. Y estás abandonando todo ese esfuerzo que hiciste. Cuando ya nomás te faltaban 2 años para agarrar el título de medicina, ya había hecho toda la premicina, hice el canijo EMCA, que fue un dolorazo de cabeza, de poder hacer aceptado a la escuela y poder entrar y ya estar ahí. Pues dije, yo tengo miedo de contarle a mis papás. Y pues el día antes de viajar a Guadalajara, invito a mis papás a ver una película. Había una película cristiana en el cine. Dije, bueno, eso, a ver si es remojar, ¿verdad? Empezar a ponerle mojando los pies de mis papás, ¿verdad? Llego a la casa y mi hermana lo descubrió de volar. O sea, mi hermana nunca le tuve que decir nada, porque yo estaba que necesito tener una junta con el padre, necesito hablar con el padre, y está bien difícil conseguir una cita con el padre. Y voy a tener que ir a la mañana a ver si me lo topo en misa y a ver si así puedo hablar con él. Y estaba yo hablando con mi hermana, que he querido hablar con el padre, pero no he podido. Y mi hermana dice, lo único que le vas a preguntar es que si quieres entrar al seminario. Y yo la volteo y lo me dice, ¿sí? O sea, ella lo tiró nomás. Sí, o sea, y le atinó, o sea, me quedé así como que... ¿Y cuándo le vas a contar a mamá y papá? Y lo dije, y pues ya después, cuando voy al cine, los invito y todo, pues llego a la casa y se va a subir mi hermana a su cuarto, y vuelta y dice, diles, y se sube al cuarto. Ay. Y yo me quedo abajo y digo, mamá y papá, necesito contarles algo. Y lo dije a mis papás, ok. Y pues yo estoy sentado, mi mamá cruzando la barra de la cocina, mi papá sentado en la orilla de la barra, y empiezo y les digo, mamá, papá, necesito hablar con ustedes. Y digo, ¿qué pasó, mijo? ¿Es algo serio? Sí, es algo serio. Y ya se queda mi mamá y mi papá inmediatamente, ¿es algo serio? Y cruza mi papá los brazos y se queda viéndome. Y yo me quedo, ¿cómo les digo? Y mi mamá empieza a hablar primero. Mi hijo,
embarazaste a una muchacha. No digas ser abuela. Y yo dije, no, mamá, no, ¿cómo crees? Y luego dije, mamá, ok, bueno, ok. Descartado uno. Sí, ¿Qué más? y yo pues poniéndome más nervioso, ¿verdad? Te vas a ir a Hijo. estudiar más. Híjole, o sea, me puse más nervioso. Entonces dije, híjole, estoy pensando, ¿cómo lo digo? Y lo empieza mi mamá otra vez. Mijo, estás haciendo drogas. Y yo, no, mamá, no, ¿cómo crees? No. Oye, te vuelve peor. No, dije, no, drogas, no. Y luego mi mamá, ok. Otra vez. Y lo ve que yo, y ya les dice, no, mamá, lo estás haciendo peor. Pues, ¿qué quieres, mijo? Me estás diciendo que es algo serio. Pues estoy pensando en todas las cosas serias. ¿Te vas a casar o O sea, qué? dice, no, mamá, no, lo estás haciendo peor. Y en eso mi papá habla, con sus brazos cruzados. Y la ve y dice, mi papá le dice, Loren. Entonces llega y con una voz profunda, Loren, déjalo hablar. Dije, no, pues ya, hasta ahí ya me puse todavía más nervioso. Ahí estoy, ya empecé hasta a rezar. Dije, ay, Señor, tú me metiste en esta, ahora me sacas. Y pues ya le dije, creo que me voy a ir al seminario. O sea, yo estaba ahorita 90% seguro todavía. O sea, no estaba al 100%. Y dije, creo que me voy al seminario. Y mi mamá pega el seminario. O sea, después me contó mi mamá que algunas de mis tías, primas de mi mamá decían, ¿por qué lo está dejando ya en la escuela de medicina? Él tiene vocación. Y mi mamá decía, no, es que yo no le puedo decir nada, o sea, tiene que ser una decisión de él. Pero yo no le puedo decir, pero si Dios lo quiere, le va a hablar. Y la respuesta de su papá. Y mi papá es más lógico, ¿verdad? Él usa más la lógica. Él llega y dice, y mi hijo, ¿y la escuela de medicina? Y lo dije, pues lo dejaría, o sea, lo dejaría para entrar al seminario. Dice, ¿y por qué no mejor acabas la escuela de medicina y luego después entras al seminario? Me dice, primero acaba, sentí que dejaste algo incompleto y siempre toda tu vida vas a sentir, nunca terminé la escuela de medicina. Y yo dije, pues tiene lógica. Y lo dije, sí, pero no, ahorita siento que quizá Dios me está llamando. Y le dije, pero no estoy seguro. O sea, dice mi papá, pues reza. O sea, reza a ver si esto es lo que te está llamando. Y le dije, sí, pues es uno de los consejos que me dieron los padres. Que tengo que rezar para estar seguro. Aunque los dos ya estaban casi gritándome, ya entra al seminario, la cuarta vez que Dios te ya estaba llamando y tú todavía no le haces caso. Pero mi papá, reza, amigo. Reza para ver si realmente Dios te está llamando. Me regresé a Guadalajara y luego me pasó esto de la hora santa y le dije, ya, esta es la respuesta que necesitaba. Estoy 100% seguro, voy a dejar la escuela de medicina. Mi papá, ¿estás seguro, amigo? Mejor no, termínala, acábala, no dejes. Y yo me quedé, no, estoy seguro. Pues ya, regreso al Paso. Y aún así todavía aquí en El Paso me presentaba mi papá y me dice, mijo, dice, todavía no es tarde, todavía puedes sacar un préstamo, puedes buscar otro depa, puedes hacer lo que sea, no, a la escuela nunca les avisaste que te ibas a ir, o sea, puedes regresar como si nada, o sea, dice, y le dije, y ya le contesté a mi papá y le dije, mira papá, por algo Dios hace las cosas, por algo me mandó a Guadalajara. Porque si yo hubiera estado aquí en El Paso, todavía, y hubiera venido el Papa, yo lo hubiera visto por la tele. Si yo no hubiera ido a Juárez a verlo en persona. O sea, Dios conoce cómo pienso. Sí. ¿Por qué lo sacó de aquí? Ajá. O sea, Él quería que tuviera esa experiencia, que tuviera ese momento de
un momento de silencio para finalmente poder escuchar. Ese día de silencio, ese día de meditación, o sea, un día de recolectar mis pensamientos. Dios quería que tuviera eso para poder finalmente tener el corazón abierto hacia Él. Cuando está diciendo usted esto del tiempo con el Papa, Padre, yo lo relaciono con algo que escuché en estos días. Uno piensa que el vacío es ausencia, pero el vacío es opciones de que quepan más cosas. Y cuando usted lo platicó y que dio su testimonio en misa, que nos hablaba de ese tiempo que estuvo ahí y que guardó silencio y que no pobló el baño y de, o sea, todo lo que implicó estar parado, yo miro que cuando estamos en crisis nosotros miramos un vacío, pero no vemos que es una opción para que pueda entrar otras cosas. Sí, o sea, te tienes que, o sea, si no te vacías, pues te vas a mantener lleno, ¿verdad? O sea, no va a haber cabida para Dios. Sí, entonces, sí, o sea, en ese momento yo estaba completamente en un vacío espiritual. Sí. Y esa era la razón que Dios podía por finmente quebrar las barreras que había puesto en mi mente y mi corazón, de que no lo dejaba a Él hablar. O sea, yo siempre tenía que hablar, yo siempre tenía que manejar. Sí, el control, tener usted. O sea, exactamente. Y eso le dije a mi papá, o sea, le mencioné y dije, papá, o sea, por algo me mandó Dios allá a Guadalajara. Por algo quería que yo aprendiera ciertas cosas de la medicina. Pero ya llegó un momento donde Dios dice, lo que tenías que aprender, ya lo aprendiste. Doctor, y ahora que usted te decía y dice, es que Dios no se equivoca. Sí soy doctor. Y usted es doctor, pero ahora es doctor de almas. ¿Sí? Y no, después cuando le dije eso a mi papá ya nunca me dijo nada. O sea, eso lo dejó tranquilo, ¿verdad? Al punto que pues yo todavía tenía mis dudas, ¿verdad? O sea, yo no estaba seguro si mi papá me lo aceptaba o no. Hasta que un día, ya estando yo en el seminario, mis papás fueron a misa y estando en la iglesia, se le acercó un señor a mi papá diciéndole, ¿cómo es posible que usted permitió a su hijo entrar al seminario? O sea, le llegó, y yo no estaba ahí presente, mi mamá me contó esto, o sea, y ella escuchó a mi papá, y este señor dijo, ¿cómo es posible que usted dejó que entrara al seminario a su hijo? O sea, es su único hijo, ¿verdad? Es el único varón que tiene. ¿Quién va a cargar su nombre? ¿Quién va a cargar el apellido? Rodarte. O sea, ya no va a tener descendencia. O sea, ya no va a ser abuelo y que alguien cargue su nombre. Entonces, y mi papá, ¿verdad?, tranquilamente lo volteó y dice, ¿y quién soy yo para decirle a Dios quién puede escoger y quién no? Al contrario, debo estar feliz y alegre que haya escogido mi hijo para ser su ser. ¿Usted recuerda en su cantamisa, padre? Cuando usted le entrega a su papá al final la estola y luego a su mamá también. O sea, a mí nunca me había tocado, había ido a otras cantamisas, pero no me había tocado ese momento, o sea, esa entrega. Yo me quedé muy impactado porque yo sabía que usted era hijo o el único hombre y su hermana. Dije, cuando miré eso, dije, se compensó todo. O sea, cuando usted estaba haciendo ese acto, porque si yo lo pensaba, yo dije, el padre es el único hombre es el único hijo. Y cuando pasó eso, o sea, para mí tomó todo, ya no había lógica, o sea, decía, y yo creo que ese señor, si lo hubiera vivido ese momento, hubiera entendido todo sentido ya, de que usted haya tomado ese ministerio. No, sí, es algo hermosísimo. Yo no pensé que me iba a afectar tanto. O sea, toda la de la cantamisa, yo estaba muy tranquilo, pero vaya que ese momento, o sea, te impacta, o sea, te suelta las emociones a un punto donde, o sea, le estás entregando el manutergio que fue con la que usaste para limpiarte, el óleo, el santo crisma de tus manos,
y se lo estás dando a tu mamá para que y llegues a y en mi cantamisa, pues yo le digo a mi mamá, ¿verdad? Le digo, gracias, o sea, muchas gracias por todo lo que hiciste por mí. Y le estoy dando el manutergio y le doy y le digo a mi mamá, espero que no lo vayas a usar pronto, porque eso lo va a tener mi mamá y hasta el momento que ella, cuando muera, su mano va a estar Con las manos. En sus manos va a tener el manutergio. Ujú. Entonces le digo a mi mamá, espero que no lo vayas a usar pronto, ¿verdad? Ujú. Y a mi papá le digo lo mismo, muchas gracias Sí. por todo lo que me enseñaste, ¿verdad? Y que no vayas a usar esto pronto. A mí me impactó por eso, padre. O sea, todo bien, pero yo miro a los padres diferentes desde esa vez. Oh, sí. O sea, y he ido a muchas ordenaciones, pero nunca me había tocado ese proceso de entregar. Y es ahí donde miro a los papás, o sea, porque vemos a los sacerdotes, pero ya ver a los papás que entreguen a su hijo, dice uno, ay, hijo, aquí piensa uno en el sacerdote, pero nunca pensamos en los papás. En todo el proceso que ustedes vivieron juntos, acompañando, con caídas, con dudas, y como padres, yo entiendo que su papá, pues, usted lo que escogió. Ellos no pueden tomar más allá de decisiones, pero el de asumirlo, yo a mi hijo le hice cuando él salió de la casa, que se fue a vivir solo, padre, yo le hice dos cosas. Y yo siento que en esa parte su papá y su mamá lo han asumido en todo su proceso. Yo le dije a mi hijo, si lo que tú decides te acerca a lo que quieres ser, le dije, dale. Lo dije con otra palabra. Le dije, chíngale, dale. Y si te equivocas, la segunda cosa es que si te equivocas, te cansaste, quieres volver a empezar, siempre vas a poder volver a empezar de nuevo. Y cuando vemos a nuestros hijos felices, eso compensa todo, padre. Yo le voy a decir en qué manera lo vemos a usted. El padre Wilson, lo que influyó en usted. Hay un jovencito que nos ayudaba aquí en la radio y él no era mucho de la iglesia, padre, y él se le ve a usted, padre, que le gusta su trabajo. Hay dos cosas: cuando ama se nota, pero cuando no ama se nota más. Y se nota, o sea, y muchos pudieran decir, bueno, pues está nuevecito, un año, está corriendo el padre, y en los matrimonios y los jóvenes y esto. Es que no hay tiempo para Dios. O sea, el tiempo es ahorita. ¿Por qué guardarse toda esa energía para después si es ahorita? Y lo miramos nosotros en sus homilías, y lo miramos con el grupo de jóvenes de aquí, con los matrimonios. Y se le nota, padre. O sea, si no le gustara de verdad, se notaría más. Pero se nota que le gusta. Ya en ese tiempo de seminaristas, padre, para nuestros, pues los que están viendo esta entrevista o escuchándonos por la radio, es fácil, padre. Ya está adentro, ya dijo sí, ya. ¿Cuántos años se aventó ahí? 8 años. Y fue fácil, padre. No, para nada. O sea, tuvo sus buenas y bajas, ¿verdad? O sea, hubo momentos donde realmente había gente que quería, o sea, sacarme. O sea, me querían sacar de alguna manera, o sea, si no dando algún tipo de falso testimonio de que yo estaba interesado en dinero, cosas así, que o sea, hay gente que quiere ser daño. O sea, De todo en la viña del Señor. ¿verdad? O sea, siempre va a haber gente que quiere hacer daño, ¿verdad? Especialmente aquellos que tienen un amor hacia Dios, una pasión al servicio de Dios. O sea, ellos van a ser los primeros que van a tratar de sacar, ¿verdad? El demonio va a usar cualquier método para poder desanimarte. Sí. Y me sucedió, o sea,
Y hubo momentos difíciles donde yo, te puedo decir que yo lloraba, o sea, me iba a acostar llorando, porque ya decía, no puedo, o sea, yo no puedo, y me pegaba tan fuerte cuando Jesús decía que vas a ser perseguido, o sea, que nos decía, nos dice, no va a ser fácil, o sea, este camino que tú estás experimentando no va a ser fácil, o sea, en ningún momento dijo que, o sea, va a ser bien ligero, ¿no? O sea, y me tocó momentos difíciles donde yo quería, parte de mí era como que yo quería renunciar. Si era por mi propia voluntad que yo decidí entrar al seminario por mi propia voluntad, yo lo hubiera dejado a la primer problema. Y muchos compañeros que escucharon que sabían lo que había pasado, o sea, en mis primeros años en el seminario, que lo que yo sufrí, o sea, ellos se enojaban por mí, decían, oye, ¿cómo es posible? O sea, yo hubiera renunciado, hasta hubiera perdido la fe en la Iglesia Católica. O sea, de tanto así que lo que me sucedió, me decían, o sea, yo hubiera dejado la Iglesia Católica si me hubiera pasado lo mismo que a ti. Y yo dice, ¿por qué no lo hiciste? Y dije, por una gran diferencia. Porque este llamado no vino por mí. Yo estaba respondiendo a un llamado que estaba seguro que Dios me estaba haciendo. Daba fuerzas. Eso era lo que me daba el empuje que necesitaba para continuar y decir, Señor, estoy sufriendo esto, úsalo para ayudarme, para mi santidad, para hacerme más santo, para poder caminarme, entender tu calvario. Y tenía un director espiritual en un momento de mi vida que él me dijo, lo que yo veo en ti es Jesús en el calvario. O sea, yo te veo y veo tu historia, veo lo que tú me estás contando y estoy viendo a Jesús siendo latigado, o sea, azotado, que Jesús está cargando su cruz y está cayéndose, pero que se levanta, porque tú estás caminando con Jesús y tú estás viviendo el calvario de Jesús. Y eso era lo que él me dijo y yo me caí, no lo había pensado de esa manera. O sea, los sufrimientos que nosotros sufrimos en cada día, cada momento, únelo, o sea, únate a la pasión de Jesús. Y si te unes a la pasión de Jesús, entonces todo tiene sentido. Sí. O sea, llegas a abrazar la cruz, ¿verdad? Me impresionaba todas esas escenas que como Jesús en la pasión de Cristo, ¿verdad? Ve su cruz que va a cargar y lo abraza con un amor, ¿verdad? O sea, lo tienen como si era un amigo, ¿verdad? Carga esa cruz, ¿verdad? Y llegabas y dices, ¿por qué? O sea, sí. ¿Por qué vas a abrazar una cruz que va a ser tu muerte? ¿Verdad? Exacto. Entonces dices, no tiene lógica, pero cuando llegues a abrazarlo y te unes a la pasión de Cristo, tu pasión, o sea, tu sufrimiento, tu dolor, lo unes al sufrimiento, al dolor, la pasión de Cristo, todo se empieza a tener un sentido y puedes saber cómo te puedes santificar tu dolor. Puedes ver cómo puedes santificarte tu enfermedad, tu dolor, tu sufrimiento, todo empiezas a unirte de una forma especial, ¿verdad? Y hay tantos santos que vieron eso, ¿verdad? O sea, tenemos los que fueron martirizados en Japón. Después de caminando tanto tiempo, llegan a ver las cruces donde van a ser martirizados y llegaban y abrazaban su cruz, ¿verdad? Ver esa pasión y decir, ¿por qué? Porque se unían, sabían que su sufrimiento no iban a ofrecerlo a Dios y Dios iba a usar ese sufrimiento para purificar su alma, para purificar el dolor que todo lo que ellos estaban viviendo en ese momento tenía un sentido. Y así fue como yo empecé a ver mi dolor, mi sufrimiento que había pasado en el seminario y todo lo que llegué a todavía a sufrir, ¿verdad? Lo veía de esa manera, de poder ofrecerlo para poder hacer un bien. Hay un canto de Luis Alfredo Díaz, padre, que dice, solo un corazón herido puede sanar a los demás. Y ahora escuchándolo a ustedes, es en ese proceso que usted tenía que vivir, de pasar por esas situaciones para lo que está viviendo ahora con su ministerio, porque ¿cuántos de los que andan lejos de la iglesia, que fueron hasta servidores, padre, no van heridos por ahí?
Así es. Y perdieron de vista eso. En vez de ver la oportunidad de esa cruz, pues es más fácil salirse. Y no es justificar, no es juzgarlos. Es su proceso, pues solo su proceso. Pero que es un proceso que Dios lo va a retomar más adelante. Y que es ahí donde yo estoy seguro que lo que usted vivió va a servir para acompañar a esos que están sin querer regresar de la iglesia, que están asustados por todo lo que está pasando, porque están sin fe, porque llega un momento en que hay tanto ruido en nuestras vidas, Padre, que no escuchamos a Dios y pensamos que somos los únicos que estamos pasando eso. Y cuando usted está contando todo lo que hacía y que no sentía la paz y que no se sentía pleno y no sentía que rindiera sus frutos, pues hasta vivir su pasión de la medicina, es que, como dice un santo, nuestra alma no va a descansar hasta que descanse en Dios. Sí, claro, sí. Sí, y eso es cierto, o sea, mientras tú te mantengas alejado de Dios, ¿verdad? Hasta que tú llegues a encontrar y tener una relación con Dios, no vas a encontrar sentido en la vida. Y eventualmente vas a estar buscando cómo llenar ese vacío de diferentes maneras. Y tristemente muchos de nosotros lo llenamos en formas incorrectas. Muchos nos vamos y buscamos placeres mundanos, y eso supuestamente nos llena. Sí. Y sí, sientes un cierto, como que satisface un poquito el hambre, pero te deja un vacío más profundo. Te deja a veces un hueco y una culpa, y te empiezas a sentir a veces hasta sucio, y te sientes peor de ti mismo. Y eso te das cuenta, y a veces dices, pues quizá necesito más de eso, y te necesito todavía más. Y eventualmente eso es lo que estamos viendo en el mundo, ¿verdad? Esa tristeza de que gente que entra en los vicios o entra en estas decisiones incorrectas de pasiones, porque están queriendo satisfacer un vacío que sienten sin darse cuenta que lo que realmente va a llenar eso a Dios. O sea, que realmente aceptes a Jesús, que tengas Jesús en tu vida y realmente llegues a decir, solamente eres tú que me puedes satisfacer. Estamos viviendo tiempos de adicción a la dopamina, Padre. Al TikTok, a las estímulos, y un estímulo ya no nos llena, y con 5 minutos de TikTok no es suficiente, sino 2 horas, y redes, y necesitamos estimular, y llega un punto en que nuestra vida está tan sobreestimulada que lo más sencillo no lo valoramos. Yo miro en los tiempos que estamos viviendo. Todos los tiempos son difíciles, los anteriores y estos, pero hoy tenemos un reto grande, Padre, porque a Dios nos estamos poniendo a competir con esos estímulos rápidos y que nos capten entretenimiento, felicidad, y luego queremos más felicidad y no sabemos estar solos, Padre. Así es, y estamos ciegos, o sea, completamente ciegos sin darnos cuenta, y es como mencionaste ahorita, la historia de Maús, que van desde los discípulos caminando y se le acerca este señor que es Jesús y no lo reconocen, no lo reconocen que está ahí presente. Y le empieza a decir, pues no has escuchado lo que acaba de pasar estos días. La noticia del día. O sea, olvídate, o sea. Es hashtag Jesús murió. Sí, o sea, dices, así, de seguro así lo puntean ahora, ¿verdad? Sí. Así, ya me imagino en las noticias el letrero rojo corriendo así por abajo, ¿verdad? Y pero no lo ven, está completamente ciego. Hasta que están en una conversación, escuchan su palabra, que les empieza a hablar. O sea, ellos empiezan a sentir algo en su corazón, ¿verdad? Dice, oye, hasta dicen ellos, ¿verdad? No nos latía cuando nos estaba, o sea, como que estábamos reconociendo algo, pero aún así no lo vimos. Y no fue hasta que partió el pan, cuando de repente las esquemas de sus ojos
lo reconocen, dicen, Jesús, y pum, desaparece. Dice, o sea, no es que desaparezca, pero ahora está dentro de su corazón. Ahora ya no tiene que estar físicamente ahí, sino ya ahora sí lo dejaste entrar. Y a veces nosotros en este mundo nos hemos dejado cegarnos de todo esto, los estímulos que menciona, de la dopamina, ¿verdad? Al punto que no reconocemos cuando Jesús está enfrente de nosotros a través de un hermano, a través de un sacerdote, a través de una experiencia buena que te pasa, ¿verdad? O sea, cuando yo hago la hora santa, yo uso una reflexión de San Ignacio de Loyola, y él dice, toma un momento para agradecerle a Dios por todas las cosas buenas que has recibido en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, la vida, o sea, un amanecer, una palabra amable dada o recibida, o sea, esos momentos que no te das cuenta que pasaron por ahí. Sí, o sea, a veces los ves y ves un niño que te sonríe, y tú le sonríes sin darte cuenta que es como si Dios en ese momento Jesús te está sonriendo, te está dando un momento de paz, de decir, aquí estoy. Pero estamos tan distraídos en el mundo que vemos un niño sonreír y decimos, ay, qué bonito, sin darte cuenta que era Dios que te estaba sonriendo a través del niño. Una de las lecturas de esa semana, padre, el trueno y no estabas, el viento y no estabas. El profeta. Es lo que está hoy pasando, ¿no? Sí, pues, o sea, nos buscamos, queremos algo fuerte, ¿verdad? Queremos producción Steven Spielberg. Sí. Decía un predicador en la estación, padre, que le preguntaba, oye, ¿y cómo fue cuando sacaron el pueblo de Israel de Egipto? No, llegaron unos combates, y luego llegó Sylvester Stallone, y luego llegó eso, y luego decía ¿eso te dijo la catequista? Es que si te cuento cómo fue, no me vas a creer. Así es. O sea, queremos más spam. Sí, queremos versión Hollywood, ¿verdad? Sí, sí, entonces, lo mismo pasa en nuestras vidas, o sea, como que dice, ¿eso era? Sí, eso era. Dije, así de sencillo. Sí, Dios trabaja en lo sencillo. Y estamos viendo, padre, que la gente busca a Dios, y si no llena esa necesidad de Dios, la va a llenar de cualquier otra cochinada, de cualquier otras cosas que crean que van a tener esa paz, porque tiene más producción, porque tiene una musiquita más relax, y los inciensos y todo eso. El reto, yo creo que para nosotros los cristianos, los creyentes, es encontrarlo en lo sencillo que es en la Eucaristía. O sea, está el pan ahí. Queremos, usted cuando decía lo del Papa, yo me preguntaba, híjole, qué bonito sería estar en la misa y que el Papa te dé la hostia. Y cuando no, es que la misma hostia que te está dando en Roma, la está dando en la parroquia. Es el mismo Cristo. No es otro Cristo, es el mismo. Y para terminar, padre, toda esta parte de la entrevista, ¿qué le diría usted a la gente? El Papa nos pedía cuando lo eligieron Papa, oren por mí. ¿Qué diría usted a la gente que los conocemos, padre? A la gente que va a ver esa entrevista, ¿qué les va a decir usted? ¿Qué sería su frase, padre? De ordenado de este primer aniversario que va a tener. Híjole, no me la dejas fácil. Una frase. Que dijera, yo si me muero, yo voy a decirle, les dije, sí estaba malo. Pero usted, ¿qué diría, padre? Si en esos momentos dice, esta frase quiero, para este año la quiero que me la tengan muy en cuenta. Yo creo que más que nada, o sea, aunque escucharon mi historia vocacional y puedan llegar a decir, vaya, o sea,
qué historia. Muchos me han dicho, la realidad es que no importa, o sea, cómo Dios te llame, no importa cómo tú estás viviendo, el aspecto es, no tengas miedo. No tengas miedo de que Dios te llame de diferentes maneras, al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida casada, pero escucha al Señor. Todos nosotros somos pecadores, pero de los pecadores Dios escoge a sus servidores, y por eso también, como el Papa, como un fiel servidor de Dios, pero también como pecador, no paren de orar por mí y por todos los sacerdotes y por ustedes, para que podamos continuar caminándonos en este camino a la santidad. Así es. Yo le preguntaba a Dios, tengo desde los 13 años sirviéndole al Señor, tengo 53 años ahorita, y mi pregunta siempre era, ¿por qué yo, Padre? Y la respuesta que mejor encontré fue esta: si te llamo a ti, es para que no quede duda quién hace las cosas. Y prefiero quedarme con esa, Padre, de que en donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es gracia lo que tenemos. San Pablo lo dice bien. Es gracia lo que vivimos, es gracia lo que tenemos. Y vamos a orar por usted, Padre, para que ese celo por el Evangelio, que ese celo por su ministerio, el Señor lo siga llevando, y a donde el Señor tenga planeado llevarlo, siga usándolo como instrumento, Padre. Porque este mundo necesitamos, gente. Necesitamos sacerdotes santos, necesitamos sacerdotes, que así como pedimos sacerdotes santos, necesitamos un pueblo santo, porque no nomás es echar la bronca al sacerdote, necesitamos pueblo santo y sacerdote santo, y que nos complementemos para alcanzar a más gente y testimoniar qué bueno es el Señor, Padre. Así es. Y escuchar su testimonio, si yo ya lo apreciaba porque se llama como mi papá y porque es sacerdote, ahora más porque he visto que Dios es bueno, Padre, que cumple sus promesas. Así es. Y que el que usted haya llegado hasta este año, a este primer aniversario, que ahora que va a Roma, ¿qué siente en su corazón, Padre? Visitará. Pues va a ser la primera vez, va a ser la primera vez que visito Roma, y pues estoy pues entusiasmado, ¿verdad? Porque vas a llegar a ver donde veías en el seminario tantas cosas de lo que pasó en Roma, buenas y malas, pero es un lugar histórico, y especialmente para la Iglesia Católica, y estar ahí presente y pisar en lugares donde dices, mira, aquí pisaron varios santos en su vida, aquí pisaron varios papas en su vida, aquí están enterrados muchos santos. O sea, llegar a ver un lugar donde tiene tanta historia de la Iglesia, o sea, te llena de emoción, ¿verdad? Y uno de los lugares que también estoy entusiasmado de visitar es uno que hay una devoción grande de mi familia, en parte de lado de mi papá, es a José María Escrivá de Balaguer, o sea, el fundador del Opus Dei. Y para poder ir allí donde está, o sea, su cuerpo va a ser una experiencia también, ¿verdad? Y es un santo de nuestros tiempos, Padre. Sí, o sea, y es un aspecto grande de mi historia, ¿verdad? O sea, un primo estaba en el Opus Dei, o sea, no fue sacerdote ni seminarista, pero yo no lo llegué a conocer. Y él me dio una cruz, es una cruz que yo siempre cargo conmigo, y antes de morir se la dio a mi tía. Le dijo, esta es una reliquia de José María Escrivá, dáselo a Luis Manuel. En ese momento yo estaba como en 10 años, o sea, era más o menos alrededor 10, 11 años cuando estaba yo como de mi primera
momento vocacional. Pero le dijo mi tía, dáselo a Luis Manuel. Dice, y dile que lo va a llenar, lo va a llenar. O sea, yo no sé qué él supo de mí, pero poder estar allí al lado de un santo tan grande, que él tenía una devoción tan grande, mi primo, es como si yo estoy tocando un poquito, estando en presencia de mi primo. Sí. O sea, de estar ahí en Roma, o sea, de experienciar eso. No, hombre, pues solamente eso, solamente estoy bendecido de poder tener esa experiencia y esperar de traer tantas historias y testimonios a la gente aquí para que ellos continúen viendo cómo Dios sí los sigue amando a todos. Las catacumbas, el Coliseo Romano donde mataron a tantos. Muchos. Y estaba en la tumba de Pedro. Sí. Pues queremos agradecerle, Padre, y queremos que nos dé la bendición, Padre, a todos los que van a ver esta entrevista y pedirle que nos dé la bendición para todos aquellos, que sea para la gloria y honra de Dios todo lo que en esta entrevista hemos vivido, y agradecerle, Padre, por decirle sí al Señor. Me ha tocado desde que estoy en San Pío con Padre Wilson, Padre Beto, Padre Miguel y todos los vicarios que ha tenido, y siempre cuando se aproxima su aniversario, que es el aniversario de sacerdotal, de ordenación, es una frase que todo les pongo, es gracias por decir sí. O sea, porque Dios puso su mirada en ustedes, Padre, y hubiera sido otro gallo si ustedes dicen que no. Igual si María dice que no, no sé qué uno se hubiera pasado allí, ¿verdad? Pero el sí es bien importante. Así es. Pues denos la bendición, Padre. Señor, te pedimos tu bendición sobre todos tus hijos. Especialmente, Señor, te pedimos para aquellos que nos están escuchando, para que a través de ellos, a cualquier duda que ellos tengan, que ellos encuentren la respuesta, que ellos puedan estar en el silencio y poder vaciarse de este mundo para poder escucharte y llenarse de ti. Que aquellos que buscan placeres en el mundo, de poder llenar esa esperanza, esos momentos de su vida que les falta y sienten que necesitan algo, que es finalmente que a través de una persona que los hable, reaccionen y puedan encontrarte a ti. Señor, te pedimos que continúes guiando a todos tus hijos en este mundo para que ellos continúen haciendo el ministerio que tú los estás llamando a hacer. Si en algún momento tú estás llamando en este momento a alguien, Señor, que les abres el corazón, que no tengan miedo, que puedan ellos echar las redes y poder seguirte, porque tú los llamas a cada uno de nosotros en diferentes maneras. Señor, recibe a cada uno de tus hijos y protégelos, porque hay tantos males en el mundo. Cuídalos de cualquier tentación, líbralos de todo mal y continúa guiándolos con tu luz de este mundo que viven en la oscuridad. Señor, bendice a cada uno de aquí presentes, que continúes bendiciendo a tu servidor Jorge, para que él continúe dando esa bendición de testimonios al mundo, donde tú, a través de él, pueda hablar del amor y la misericordia que tú tienes, que nunca se acaba, que nunca se cansa y que siempre está extendiendo la mano para atraerlos hacia tu corazón ardiente de amor. Y así, Señor, bendice a todos aquí presentes y los que nos están escuchando, en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Bueno, pues los invitamos. Recuerden que estamos en Facebook y en YouTube como la podcast por la calzada de Maús. Así que esperamos que sea de bendición esta entrevista y los esperamos en las próximas. Bendición.